Si quisiera hacer con 2 puntos esa parte, vamos a hacer un dibujo en donde haya una línea del horizonte en que marque un punto de fuga ahí y otro punto de fuga acá. Y te recomiendo que si quieres hacer dibujos con 2 puntos de fuga, primero establezcas la cara superior, ¿ya? Que va a coger al resto. Entonces, en ese sentido, te recomiendo que primero establezcas cuál sería la cara superior, que en este caso voy a dibujar primero esta zona de acá. Entonces, para eso necesito un paralelepípedo, ¿no es cierto? Entonces digo, ok, esa línea correspondería a esa. Luego, esa línea, esta línea de acá, correspondería acá y lo fugo. Luego esto baja, defino la altura con verticales y proyecto. Y hacia allá, proyecto. Si estableciera que desde esta zona de acá, que sería esta, aparece todo esta cajita, entonces defino, para eso sería bueno definir dónde están todas las caras, acá, cara frontal, cara posterior, y dentro de la cara posterior yo entiendo que tengo un eje, que sería justo ahí donde está mi lápiz, y desde ese eje, un poquito más abajo, se proyecta hacia el punto de fuga, lo que va a corresponder a todo esto, ¿ya? Y en proporción me doy cuenta hasta dónde llegaría hasta ahí. Entonces a partir de esto, genero otra vertical, proyecto hacia allá, proyecto, y me doy cuenta que termina ahí, toda esa cajita. Y proyecto en el aire, y después marco. Proyecto hacia allá, y se me une con una vertical. Recuerda, las verticales son paralelas entre sí. Y ya tengo la cajita donde va a estar inscrito. Espérate. Esta línea de acá es la que va a partir a la cajita en 2. Y lo que tengo que definir todavía es que en verdad es más angosta. Porque ese ancho de acá, este de acá, es el que debo proyectar hacia allá. Y debo proyectar hacia allá. Y me doy cuenta que en verdad este paralelepípedo es más angostito. Y lo proyecto hacia allá. Ahí sí. Y ahora empiezo a rellenar información y a identificar volumétricamente dónde están las cosas. Por ejemplo, creo que voy a definir primero toda esta cajita, y me doy cuenta que hay una curva acá, que hay otra curva acá, que llegaría hasta el final, donde tengo esta curva, esa curva, 1, tengo este objeto, que en verdad en una parte, que era esta caja, que esta caja es esta cajita de acá, y acá proyecto hacia allá, y a lo mismo que hicimos antes con el dibujo de un punto de fuga, establezco dónde están ese punto, en verdad sería este punto, ese sería este, que uno con una curva, que si proyecto, también establezco esa curvatura, y proyecto hacia abajo, uno con eso, proyecto hacia allá, y se me une este con este, y uno. En tu examen estos dibujos van a ser grandes, entonces siempre te recomiendo dibujar grande cosas que van a ser complejas. Y hacia el otro lado establecería ese punto de acá, que se me une con esa mitad,
más esta mitad. Y hay que establecer lo que pasa con esta curvatura, que es donde se une con esta cajita, que se curvó, donde va el gas. Y podría definir este corte, el que estoy mostrando acá, donde se produce acá, esa zona. Y acá dibujas también una curvatura, que se va mostrando más porque está más alejada desde el punto de fuga. El resto ya es valorizar para entender cómo se produce este hueco acá, cómo se topa con esta cajita, cómo valorizo aquí, cómo valorizo allá. Insisto, estoy dibujando solo esto, no estoy dibujando toda la figura, ¿ya? Lo último que me faltó es que si acá hubiera un eje adelante, ¿ya? Y al medio, en perspectiva importante, hay un cuadradito, yo ese lo proyecto un poquito, lo proyecto en el aire y lo marco acá. Se proyecta hacia ese punto de fuga, se me genera otra vertical, proyecto acá, proyecto vertical, y aunque casi no se vea, pero existe esto y existe eso, que en verdad al unirlo me va a generar esta zona proyectada con dos puntos de fuga. Y quedó también algo bastante futurista. Lo último que me falta es proyectar hacia allá dos líneas, y dentro de esas marco este hueco de acá, que en verdad deja pasar por detrás y el otro lado no se ve, así que no hay que dibujarlo. Y si te das cuenta, siendo fino, la parte al medio hay una plataforma que está dada por una línea recta acá, lo voy a marcar más, otra línea recta en perspectiva, que termino por unir acá y se me genera esa zona planar del medio. Y ahora a valorizar. Vayan paso a paso y les va a resultar.